comercio internacional constituye uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico contemporáneo. La globalización, los avances tecnológicos y la liberación de los mercados han permitido que las empresas multinacionales expandan sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales, generando flujos de bienes, servicios y capital cada vez más integrados. Dentro de este contexto, la industria automotriz ha sido uno de los sectores más dinámicos y estratégicos del comercio mundial, al combinar la innovación, la tecnología y la inversión extranjera directa y las políticas de sostenibilidad. BMW, fundada en Alemania en 1916, se ha consolidado como una de las principales referencias de la ingeniería automotriz en alta gama. Su modelo de negociación se basa en la innovación, la calidad y la movilidad sostenible, con presencia en más de 140 países en América Latina. BMW ha fortalecido su posicionamiento en mercados emergentes, entre ellos Colombia, que se ha convertido en un destino clave para las marcas premium debido al aumento del ingreso medio y las políticas de apertura comercial. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la evolución del comercio internacional entre 2015 y 2019. La expansión global sobre una base estable. Entre 2015 y 2019, BMW mantuvo un perfil de crecimiento sostenido en ventas y exportaciones, apoyada en una red global de producción que están entre Alemania, Estados Unidos, Spartum, México y China, mediante BMW Balance y otros centros. Durante estos años, la empresa apostó por diversificar líneas de SUV y series premium y por hacerse mercados clave mediante plantas localizadas cerca de la demanda que tenía. Su impacto clave es alto, ya que la integración de cadenas de suministros internacionales y la fuerte dependencia de flujos de comercio intrafirma, que son de partes a plantas y de plantas a mercados, y viceversa. En el 2020 fue el choque por la pandemia y paradas temporales. En el año 2020 se presentó una crisis estructural para el comercio internacional causada por la pandemia del COVID-19. La combinación de restricciones sanitarias, cierres fronterizos y disrupciones logísticas afectó severamente a la cadena global de suministros, especialmente en la industria con alta interdependencia internacional como la automotriz. En el caso de BMW, la pandemia generó un choque simultáneo de oferta y demanda. En el choque de la oferta, interrupciones productivas y logísticas. Durante el primer semestre del 2020, BMW se vio obligada a detener temporalmente la producción de la mayoría de sus plantas globales, incluyendo las de Múnich, Dingolfing en Estados Unidos, debido a la escasez de componentes, la falta de mano de obra disponible y las restricciones de movilidad. Según BMW Group Annual Report, en 2020 la producción global cayó alrededor de un 23% con respecto al 2019. Las interrupciones en el suministro de semiconductores, acero, microchips y baterías afectaron gravemente la línea del ensamblaje. Las exportaciones desde Alemania disminuyeron a cerca de un 12%, marcando una de las caídas más pronunciadas desde la crisis financiera desde el 2008. Además, el cierre temporal de los aeropuertos y los puertos internacionales como el de Hamburgo y Veracruz retrasaron la entrega de vehículos hacia América Latina, incluyendo Colombia. Desde las importaciones automotrices descendieron más de un 35% durante el segundo trimestre del 2020, según el DANE. El choque de demanda es la contracción del consumo y la suspensión en ventas. La incertidumbre económica global, las restricciones de movilidad y la reducción de ingresos en los hogares provocaron una contracción temporal de la demanda de automotrices nuevos. BMW experimentó una disminución del 8.4% en sus ventas globales, pasando de 2.52 millones de unidades en 2019 a 2.32 millones en 2020. En el caso colombiano, el cierre de concesionarios y la suspensión de trámites de matrículas afectaron las ventas nacionales. Según Fenalco y Andemos, las ventas de vehículos en Colombia cayeron alrededor del 39% en 2020, alcanzando su nivel más bajo en casi una década. También tenemos efectos sobre Colombia y el comercio internacional. En el contexto colombiano, en el año 2020 se evidenció la vulnerabilidad de la dependencia importadora. Las importaciones totales de vehículos pasaron de 4.240 millones de dólares en el 2019 a 2.760 millones de dólares en el 2020, según el DANE en el 2021. Los retrasos en logística marítima incrementaron los tiempos de entrega y los costos de transporte en más de un 25%. A pesar de ello, BMW logró mantener su presencia mediante estrategias digitales y un servicio postventa fortalecido, manteniendo su imagen y su marca y fidelización con los clientes premiums. 2021 a 2022, que es la escasez de semiconductores y aceleración del plan eléctrico. A partir de 2021, la crisis global de semiconductores afectó la capacidad del montaje y las entregas. Este produjo la volatilidad en la producción y ventas y obligó a priorizar modelos de según la rentabilidad. Al mismo tiempo, BMW anunció e intensificó inversiones en capacidades para vehículos electrificados
que son hidradas, baterías y plantas con mayor capacidad eléctrica. Un hito importante es que en febrero de 2022 BMW adquirió una participación mayoritaria en BMW Brilliance Automotive, que es en China, pasando a consolidar plenamente la JV en China. Movimientos estratégicos que reforzó su control sobre su producción y comercio en el mercado chino. De 2022 a 2024 tenemos la reconfiguración de productividad y estrategias de batería. BMW invirtió fuertemente en plantas y cadenas de valor para electrificación, expansión de e-drives y de Golfin y otras plantas, alianzas tecnológicas y aseguramientos de suministros de batería. Además, la factoría de Spartu en Estados Unidos consolidó su papel como gran centro exportador. Muchos SUV fabricados allí se exportan a 120 países, lo que muestra la importancia del comercio intrafirma y la localización de producción por regiones. Paralelamente, BMW cerró acuerdos para manejo de ciclo de vida de baterías reciclables y colaboración tecnológicas, como por ejemplo con empresas como Red Bull Materials y Rimac en desarrollo de baterías de alto voltaje, apuntando a reducir la dependencia de suministros críticos y a crear cadenas de valor más circulares. En 2024 hasta 2025 es la madurez de la transición eléctrica y nuevos riesgos geopolíticos. En 2024, BMW reportó una buena posición en el segmento premium y altos volúmenes de exportaciones desde sus plantas claves. Sin embargo, desde 2024 hasta 2025 emergen riesgos políticos y regulatorios sobre los suministros críticos, por ejemplo, medidas o controles sobre producciones de semiconductores que pueden afectar proveedores y por ende las exportaciones y la producción. BMW ha indicado que monitoriza estos desarrollos y trabaja en migración con proveedores. A continuación vamos a hablar de las implicaciones para mercados como Colombia, que tenemos la disponibilidad y precios. Los shocks globales, que son los chips y logística, se transmiten a países importadores como Colombia, que puede experimentar demoras o variaciones de precios según los modelos premium. También tenemos la electromovilidad. A medida que BMW internacionaliza modelos eléctricos y establece acuerdos de reciclo y suministros, Colombia puede recibir más modelos como EV, pero la opción dependerá de infraestructura de carga y las políticas de incentivos. También tenemos la política comercial, que son los aranceles de acuerdo de libre comercio y las regulaciones de emisiones que influirán en modelos que según se importen y a qué costo. La localización regional de producción, como por ejemplo en México, Estados Unidos y China, define rutas y plazos de logísticos. Conceptos económicos aplicados en el caso de BMW. Como primer concepto tenemos la ventaja comparativa, que es la teoría ricardiana. En la definición teórica tenemos que, según David Ricardo, retomando el capítulo número 3, un país posee una ventaja comparativa cuando se puede producir un bien a un costo de oportunidad menor que el otro país, incluso si no tiene ventaja comparativa. En el comercio internacional, por tanto, permite a cada nación especializarse en aquello que produce de forma relativamente más eficiente. En la aplicación de BMW y Colombia, Alemania es un país. Aplicación a BMW y Colombia. Alemania, país de origen de BMW, posee una clara ventaja comparativa tecnológica y de capital humano en la producción de automóviles de alta gama. Su fuerza radica en la innovación, la ingeniería de precisión y la automatización industrial, lo que le permite fabricar vehículos con altos estándares de calidad y eficiencia energética. Colombia, por lo contrario, carece de una industria automotriz avanzada, pero presenta ventajas comparativas en recursos naturales, mercado consumidor y apertura comercial, lo que lo convierte en un destino atractivo para la importación y la comercialización de vehículos de lujo. De acuerdo con los datos del DANE y la DIAN, entre 2015 y 2025, las importaciones de vehículos alemanes aumentaron al 45%, consolidado a BMW como una de las marcas líderes en el segmento premium del país. Así, en el comercio entre Alemania y Colombia se sustenta en el principio ricardiano. Alemania exporta bienes intensivos en tecnología, mientras que Colombia importa estos productos y los intercambia por bienes y servicios donde tiene ventajas y costos relativos, como lo es la energía, la agroindustria y los servicios logísticos. En segundo lugar, tenemos la oportunidad y la especialización. Como definición teórica tenemos que Carbaugh señala que el costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa sacrificada al producir un bien. Un país maximiza su bienestar cuando asigna sus recursos a las actividades donde el costo de oportunidad es menor, lo que justifica la especialización internacional. En la aplicación a BMW y Colombia tenemos que para Colombia fabricar vehículos de lujo implicaría un costo de oportunidad altísimo, pues requeriría redirigir recursos desde los sectores más productivos, que es la energía, la agricultura y los servicios financieros, hacia una industria en la que no tiene ventaja técnica ni a escala. Por el contrario, importar automóviles premium de BMW permite que los consumidores colombianos accedan a tecnologías
y calidad mundial sin asumir los costos de desarrollar esas industrias localmente. Del lado alemán, el costo de oportunidad de producir bienes de bajo valor agregado sería mayor que concentrarse en su especialidad, vehículos con alto contenido tecnológico. Por eso, BMW se beneficia de la especialización global, fabricando en Alemania, México y Estados Unidos, y exportando a mercados como Colombia, donde el costo del ensamblaje o producción sería más eficiente. En suma, este intercambio demuestra cómo el comercio internacional permite que cada país se especialice según su estructura de costos y capacidades, logrando un beneficio mutuo. También tenemos la dotación de factores y la teoría de Hesketh-Ohlin. ¿Cuál es la definición de la teoría? La teoría también desarrollada en el capítulo 3 amplía la visión ricardina al afirmar que los países exportan bienes que intensivamente los factores de producción con los que son más abundantes, que son como por ejemplo capital, trabajo o recursos naturales, que importan los bienes intensivos en los factores de escasez. ¿Cuál es la aplicación de BMW y Colombia? Alemania es intensivamente en capital físico, humano y tecnológico. Colombia, en cambio, es intensiva en recursos naturales y mano de obra semicalificada. Esta diferencia explica por qué Alemania exporta automóviles y máquinas de precisión, bienes intensivos de capital y conocimiento, mientras que Colombia importa sus productos y exporta bienes primarios y semielaborados. BMW refleja perfectamente este patrón. Utiliza intensivamente capital, innovación y tecnología. También produce en países con alta dotación de esos factores y exporta hacia economías en desarrollo de mercado en expansión, como Colombia, donde los factores de capital son escasos pero el consumo crece. Además, Colombia se beneficia indirectamente mediante la transferencia y servicios de postventa BMW, contribuyendo al desarrollo de capacidades locales sin necesidad de competir directamente en la industria automotriz. Tenemos la economía de escala y comercio intraindustrial, que es un modelo de Tullman, que dice la teoría que complementa las teorías clásicas con la visión moderna y Tullman, quienes sostienen que el comercio entre países de niveles similares en desarrollo pueden deberse a economías de escala y a diferenciación de productos. Es originalmente el comercio intraindustrial, donde naciones intercambian bienes de similares, pero con características distintas. Bueno, actualmente BMW en Colombia, el mercado aunque Colombia no fabrica vehículos premium, sí participa en la zona automotriz mediante la importación y la distribución en la misma Drift Analyzer activated. Drift completed. Nice work. Extra points. Nice drift. Next level. Parkour course. Final checkpoint. Finish. De esta manera, BMW participa en un esquema de comercio interindustrial donde las ventajas derivan de la eficiencia global, la diferencia de la marca y la demanda por calidad y sostenibilidad de los consumidores colombianos. Instrumentos de política comercial aplicados a BMW en Colombia. El comercio internacional no se desarrolla en un entorno totalmente libre. Los países emplean instrumentos de política comercial, aranceles, subsidios, barreras no arancelarias, cuotas o incentivos fiscales para regular el flujo de bienes y servicios, proteger sectores estratégicos o incentivar la competitividad. Según Carbaum, en el 2020, estos instrumentos cumplen dos funciones principales: proteger la industria nacional de la competencia extranjera y promover sectores prioritarios mediante ventajas selectivas. En el caso colombiano, el sector automotor ha sido objeto de políticas específicas orientadas a equilibrar la protección de la industria local y transición hacia tecnologías sostenibles. A continuación, vamos a analizar los instrumentos más relevantes y su impacto sobre BMW en los últimos 10 años. Aranceles y tratados de libre comercio. Los aranceles son impuestos que los países implican en los bienes importados, modificando su precio relativo en mercado nacional. Carbaum explica que, aunque su propósito inicial sea recaudar ingresos y proteger la industria local en su contexto globalizado, también se utiliza como herramienta de negociación comercial y ajuste sectorial. Aplicación al caso BMW. Desde la entrada en vigor en el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea en el 2013, los automotores importados desde Alemania se benefician en una reducción arancelaria gradual, alcanzando en la actualidad una tasa cercana al 0% para vehículos terminados en la Unión Europea. Esto ha favorecido directamente a BMW al permitirle ofrecer
precios más competitivos y fortalecer su presencia en segmento premium. Sin embargo, en los últimos 10 años, Colombia ha aplicado diferenciación arancelaria por tipo de motorización. Vehículos eléctricos, el 0% de arancel e IVA reducido al 5%. Vehículos híbridos enchufables, del 5% al 10%. Vehículos de combustión interna hasta el 35%. Estas medidas han impulsado a BMW a redireccionar su estrategia comercial, priorizando la importación y promoción de su línea BMW i, como lo es iX1, i4, iDrive 40, iX3, etc. De este modo, el arancel se convierte en un instrumento de política industrial verde que influye directamente en la composición del portafolio de la marca en Colombia. Subsidios, incentivos fiscales y exenciones tributarias. Los subsidios y exenciones son política de estímulo que buscan fomentar sectores estratégicos. Carbaum en el capítulo 8 subraya que esos incentivos pueden ser directos, transferencias financieras o indirectos, que son la reducción de impuestos, créditos blandos o incentivos al consumo. En la aplicación a BMW tenemos que el Estado colombiano, en su marco de su política de transacción energética, ha implementado beneficios tributarios para los vehículos eléctricos e híbridos. Exención del pico y placa en las ciudades principales, reducción del IVA al 5% según la ley de 1974 de 2019, exención parcial de impuesto vehicular, descuentos de arancel e importación de componentes eléctricos y baterías. Estos incentivos estimulan tanto la oferta importadores como BMW como la demanda consumidores finales. En respuesta, BMW ha ampliado su gama eléctrica en Colombia, consolidado una red de carga aliada con Enel X Interpel y posicionarse como una de las marcas con mayor crecimiento en vehículos eléctricos del segmento premium, con aumento del 40% en ventas en EV entre 2022 y 2024, según BMW Group Latam Report en 2024. Bueno, ¿qué barreras no arancelarias y regulaciones técnicas tenemos? Las barreras no arancelarias incluyen licencias de importación, normas técnicas, cuotas o requisitos ambientales. Carbaum señaló que, aunque menos visibles que los aranceles, Go beyond what's possible and experience BMW M's mixed reality. ¿Qué aplicación tiene BMW en este caso? Colombia exige cumplimiento de normas de seguridad y emisión equivalente a los estándares europeos, que es el Euro 6, así como homologación técnica ante el Ministro de Transportes y el Incotec. Esto obliga a BMW a adaptar cada modelo a las regulaciones locales y mantener un sistema de certificación rigurosa antes de la venta. Adicionalmente, las políticas ambientales derivadas de la Ley 1931 de 2018, que es de cambio climático, y la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Estas actúan como barreras regulatorias y al mismo tiempo como mecanismos de incentivo hacia la descarbonización. BMW, con su portafolio de vehículos eléctricos y su tecnología de baterías reciclables, se posiciona como su socio estratégico del Estado colombiano en la consecución de estos objetivos. En este contexto, la BNA cumple con un doble papel, que es restringen el ingreso de los vehículos contaminantes, pero favorecen a las marcas con innovación de estándares ambientales elevados como BMW. Bueno, a continuación tenemos los requisitos de contenido nacional y reglas de origen. Estos instrumentos determinan el porcentaje mínimo de componentes nacionales que un producto debe incorporar para hacer a beneficios de arancelarios. Son herramientas claves de acuerdos comerciales y programas de integración productiva. ¿Cuál es la aplicación de BMW en este caso? En Colombia, los programas de ensamblaje, que son la CKD, han permitido a otras marcas como Renault o Chevrolet obtener ventajas fiscales mediante la integración de componentes locales. Aunque BMW no realiza ensamblaje local, podría beneficiar de acuerdo de cooperación tecnológica o de instalaciones de centros de ensamblaje parcial. En el mediano plazo, si el país promueve una política de contenido local en vehículos eléctricos o autopartes. Esto sería coherente con la tendencia regional en México y Brasil de BMW, que ha instalado plantas de ensamblaje parcial para aprovechar reglas de origen en el mercado, en el marco del TEMEC y en el Mercosur. Si Colombia adopta estrategias similares, BMW podría replicar este modelo, fortaleciendo la cadena de suministro regional y reduciendo los costos logísticos. También vamos a hablar sobre las medidas antidoping, salvaguardas y cuotas que tiene. Estos instrumentos se aplican cuando se detectan prácticas desleales de comercio, aumentos súbitos de importaciones que amenazan a la industria nacional. Y aunque Colombia no ha impuesto medidas antidoping en el sector automotor premium, la existencia de estas herramientas otorga como la visibilidad al Estado para proteger su industria frente a importaciones masivas de bajo costo. ¿Qué implicaciones para BMW que tiene? Que es, al no competir directamente con fábricas de bajo costo, BMW no se ha afectado por medidas de antidoping, pero debe monitorear eventuales políticas de salvaguarda ambiental que limiten vehículos de combustión.
En conclusión, la experiencia de BMW en Colombia demuestra cómo el comercio internacional, sustentando en políticas públicas coherentes y en estrategia comercial flexible, puede convertirse en un motor de crecimiento económico, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. El caso refleja que la teoría económica no es un solo concepto abstracto, sino una guía práctica para comprender cómo las naciones y las empresas pueden beneficiarse mutuamente en un mundo interdependiente. BMW y Colombia representan así un ejemplo contemporáneo del comercio inteligente, donde la integración global, la transición energética y la cooperación entre el sector público y el privado convergen hacia un modelo económico más eficiente, competitivo y sostenible.